Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos una vez más grabando un podcast de Las Hijas de la Malinche y la verdad es que, ¿qué creen? Les tengo dos noticias muy importantes. Estamos cerrando temporada y generalmente cuando cerramos temporada, la verdad es que me gusta cerrar con broche de oro. Y hoy no es la excepción. Hemos tenido a muchas mujeres increíbles en cada temporada, pero hoy para mí es un verdadero placer, es un gusto tener a la invitada que tengo el día de hoy, porque además ustedes podrán saber por qué, pero siempre uno, pues, haciendo este trabajo de ser periodista, de ser reportera, de estar en los medios de comunicación, eh, se viene a la mente en dónde fue nuestro comienzo, por qué decidimos entrar a qué escuela. Y la verdad es que para mí es un gusto cerrar esta temporada con una invitadaza. Y yo le doy la más cordial bienvenida a Susana Fernández Ordóñez. ¿Cómo está? ¿Qué pasó, hija? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos grabando en la mañana, que por cierto está un clima muy rico. Así es que pues aquí estamos. ¿Cómo está? Mojada. Eso del Aparte. clima rico no es real. No es lo mío, dice. Oigan, pues antes de empezar, bienvenida. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ahorita les voy a explicar por qué la invitamos. Pero antes me gustaría dar una lectura de una semblanza porque como ustedes saben, pues siempre hay un motivo por qué son invitadas, ¿no? Susana Fernández es licenciada en Fernández Ordóñez, es un referente indiscutible del periodismo tlaxcalteca. Su vínculo con el Sol de Tlaxcala comenzó en 1959, cuando apareció en una fotografía como Reina Junior del Club Rotario. 3 años más tarde, el 5 de julio de 1962, inició formalmente su carrera periodística con la columna Ecosociales, bajo el seudónimo Impala, marcando el inicio de una trayectoria que se ha extendido por 64 años. A lo largo de su carrera ha cultivado un estilo propio, caracterizado por la observación crítica, el enfoque humano y el compromiso con su entorno. En 1990 inició su columna más representativa, Deshojando el Cempasúchil, la cual sostuvo durante 34 años ininterrumpidos, convirtiéndose en la más longeva en la historia del periódico. Más allá del periodismo, Susana ha sido poeta, promotora cultural, entrevistadora, académica y empresaria, destacando por su sensibilidad social. Ha dado voz a tantos personajes públicos como a ciudadanos anónimos, a quienes retrató con respeto y profundidad. Ejemplo de ello en su crónica dedicada a Chucho Navarrete, decano de los Voceros del Sol, a quien ayudó en sus últimos días. En sus columnas ha abordado temas diversos, desde entrevistas con gobernadores y artistas hasta reflexiones sobre la identidad tlaxcalteca, el papel de la mujer y la memoria histórica. Su última colaboración impresa fue publicada el 4 de abril del 2024, cerrando una etapa que la consagra como la periodista con mayor permanencia en el diario. Desde mayo de 2024 ha continuado escribiendo en plataformas digitales, fiel a su vocación crítica, cultural y social. Susana Fernández Ordóñez no solo ha sido testigo de la historia contemporánea de Tlaxcala, ha sido parte activa de su construcción con una voz que permanece vigente, lúcida y profundamente comprometida. Y bueno, esta invitación también viene a ser importante, les voy a platicar por qué. Porque resulta que Coral
Coral, quien es una columnista que escribe en La Jornada, eh, cada año se ha dado la tarea de entregar un reconocimiento a periodistas, hombres, mujeres, que a las hijas de la Malinche ya le tocó recibir este reconocimiento y ahora lo va a hacer a Susana Fernández Ordóñez, que me parece muy atinado este reconocimiento, porque sin duda, pues el poco tiempo que yo llevo en esto de los medios es una referente en todo lo que tenga que ver con el periodismo en Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues de verdad para mí es un honor tenerla y que podamos conocer un poquito más, porque seguramente al igual que ustedes, yo no la conozco tanto, aun cuando yo estudié en esta universidad en donde ella pues también fue fundadora, pues no creo que la pueda conocer tanto, ¿no? Y ese es el objetivo de tenerla el día de hoy. A mí me gustaría iniciar esta plática preguntándole cómo fue su infancia en Tlaxcala. Maravillosa. Y bueno, ya tengo 84 años, o sea que ya llovió. Yo recuerdo que cuando salíamos a comprar el pan con mi papá, si no salíamos antes de las 7 de la noche, apagaba la luz de los portales y de todo. O sea, era una chamaquita, Claro, pero sí, Tlaxcala era colonial, por decir algo. ok, Y bueno, fue creciendo poco a poco, nuestra vida era platicar, jugar. Con 10 hermanos, pues poco a poco fueron llegando, 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 llegando. Y pues era yo muy buena leyendo cuentos, contando historias, inventando travesuras para mis hermanos, para entretenerlos. porque además me acaba de decir que era la mayor o es la mayor. Soy la mayor de 10. Wow. ¿Y qué significaba ser la mayor en aquellos tiempos? Pues tenía que controlarlos porque si no, se te salían del bacal. Entonces Ok, eso me hizo ser más, ¿cuál sería la palabra? Impositiva, no, como pensar en qué entretenerlos. autoritaria de alguna forma. Ok, O sea, íbamos de vacaciones y cada quien pedía cosas distintas. Entonces decía yo, momento, hoy vamos a desayunar huevos a la mexicana y mañana huevos con jabón y pasado claro. esto, porque oye, es que 10 platos no íbamos a acabar nunca. Y eso me pasaba cada rato Mm, con mis hermanos. Yo creo que sí, porque creo que generalmente los que somos hermanos mayores y los que somos los primeros, como que de alguna manera ocupamos el rol de papá o de mamá, ¿no? O sea, Suplentes. porque pues ahí te encargo a los chamacos y pues ya uno tiene que ver cómo resuelve y no me imagino, digo, yo no tuve a 10 hermanos, pero tuve a 5 y también pues era ver todo, ¿no? Y si era resolver, entonces pues seguramente fue el Sí, mismo caso, ¿no? sí, sí, sí. Todo te marca en la vida. Ujú. El haber sido la hermana mayor, el haber sido del signo escorpión. Sí, eso también te marca. Okey. El tener un papá que me adoraba, era yo La la consentida. niña de sus ojos. Okey. Y era la que de alguna manera más se parecía a él. Mm. A él es ¿Físicamente o en qué? tanto físicamente como en cuanto él era corresponsal eh, fue una temporada de Excelsior, otro de la prensa, O sea, su papá sí, trabajaba en los medios. sí, 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 mi Okey, pero, papá. ¿qué formación tenía? No, él De manera empírica. era todo. Era Ajá, maestro, era doctor, era lo que hacía falta para la familia, para ganarse la vida, para mantener a 10. okey. Le decía yo, Raúl, y una mamá gastadora. Entonces, pero mi papá era una persona fantástica. ¿Cómo se llamaba? Víctor Fernández del Villar. Ujú. Entonces, él fue una persona para mí maravillosa. Y yo para él también era maravillosa. Porque Okey. cuando le dije, ya me quiero ir de este pueblo porque me aburro. Sí, es que también mi mamá era la antigüita. Mi hermano podía salir en la bici a tales horas y las mujeres no podíamos. Pero además, en esa época no pasaba nada. Sí, tampoco. Podías andar a las 11 de la noche caminando en la calle y no.
a lo mejor si te encontrabas a alguien te saludaba, porque Ujú, no éramos tantos, claro, sí, no sí, éramos sí. tantos, era un estado maravilloso. Y tiene que ver entonces la formación o estos trabajos a los que se dedicó su papá, el que se haya inclinado en estudiar la carrera. Bueno, realmente cuando yo empecé lo de ecosociales, el director Neire Castañeira era muy amigo de mi papá. Ujú. Entonces me pidió que encontrara yo a alguien que escribiera para sociales. Mm. Mi mamá era Aries y Aries y Escorpio son como el agua y el aceite. Entonces le dije a mi mamá, fíjate que no encuentro quién escriba, voy a escribir yo. Ay, no puedes. A mí que no me reten. Y eso ha sido toda mi vida, ¿eh? ¿Me retas a que no puedo hacer algo? Sí, y lo hago. Ahorita quién sabe ya con los años y las rodillas, pero en general me retas a hacer algo y lo hago. Entonces Okey. fue por lo que comencé a escribir realmente. Fue su Yo primer creo reto. Ujú, que me gustaba y luego ayudaba yo a mi papá y así, cositas así. ujú. Le conseguí yo algún gatito y todo, pero poco a poco. Entonces cuando le dije, me voy contigo a México, cuando él se fue, se fue a México de director de Ferronales, director de prensa de Ferronales, de Ferrocarriles Nacionales de Ujú, México. ujú. Entonces nos fuimos, compramos un departamentito en Tlatelolco. Me dice, ¿quieres alto o bajo? No, papá, yo bajo. Entonces compramos uno que estaba en unos departamentos de 4 o 5 pisos. Y hay quien los compró de 12 o de no sé cuántos, pero Ujú. pues, esos se cayeron. Y al mío no le pasó absolutamente nada. Entonces ya nos fuimos a Tlatelolco, me dice, ¿qué quieres estudiar? No, pues yo quiero, le dije antes de irnos, dije, yo quiero estudiar periodismo y quiero estudiar pintura, porque me fascinan las dos cosas. Ujú, ujú. Entonces, bueno, llegué a México con la carrera ya listo ya para entrar tal día y y luego en la mañana trabajé un mes en una oficina para que aprendas, me decía, para que te empapes de cómo es México. No, yo en México me sentía traumada, así que no entendía nada, veía mucha gente, Claro, pues. transportes, y no es lo que era que es Sí, ahorita, claro, sí, era sí, sí, sí. todavía México antiguo. Ujú, Y bueno, pues ya nos ubicamos, y cuando me di cuenta me dijo, ya no vas a trabajar. Le dije, ¿y ahora por qué? Porque ya te inscribí en la escuela de pintura. Ah, todo dar. Entonces en la mañana andaba yo de hippie estudiando pintura. ujú. Llegaba yo a la casa, guisaba, hacía lo que tenía que hacer, me arreglaba y muy de traje sastre y todo para ir a la escuela de periodismo. Entonces me la pasé así como año y medio, 2 años, no sé cuánto, hasta que ya no podía con las tareas de las dos cosas. Ujú, Entonces tuve que decidirme por lo que más, me gusta mucho la pintura, pero yo sentía que ahí nunca iba a poder lograrme, ujú, ujú. ser, sobresalir. Claro, sí, sí, sí. Entonces dije, Aportar. aportar algo. Ujú, Entonces, periodismo sí podía, mm, porque era yo muy buena escribiendo. Entonces dije, no, pues ni modo, me le dije, papá, me quedo con periodismo, papi, porque no puedo con las dos. Dijo, está bien, hija, no pasa nada. Entonces ya sabes, bohemia, lectora desde chiquita, me compraban para ujú. cuidar a mis hermanos con libros y con revistas y con cuentos y con todo lo que había en Okey. su momento. Entonces, el leer es básico para que te formes, Ujú, porque te encuentras contigo misma, porque amplías tu cultura, porque puedes hablar de cualquier cosa, y eso me permitió moverme en círculos que ni te imaginas. Y era yo la única mujer y yo, pues, nunca me sentí menos. o sea, nunca hubo esta incomodidad de pronto de sentirse en escenarios. Por ejemplo, yo era consentida de mi tío Joaquín Cisneros, Ujú, y le decía yo, tío, ¿puedo platicar con ustedes, los señores? Porque las señoras platican de puras sirvientas y niños, todo.
Y llego y estaba platicando de coches y de señoras y de viejas, decían viejas. Entonces le digo, ay, caray, dice, no, vente, mi Susi, vamos a hablar de política. Entonces ahí con sus amigos políticos escuchaba yo pláticas y a veces intervenía, oye, pero ¿por qué esto? Oye, pero ¿por qué el otro? Ujú, Era yo muy inquisitiva. ujú. Y esto me permitió navegar en cualquier lado sin discriminaciones. Ok. A mí que me digan que me discriminaron o me acosaron, no es cierto. Te acosan cuando te ven cara de víctima, pero si te dicen, oye, ¿qué? Ahí se para el asunto. Es que a veces te ven cara de víctima, eso es lo que pasa. No, pero aparte yo creo, y sí lo confirmo, o sea, si es de un carácter fuerte y de un Claro. carácter, que hacía presencia, o sea, a donde quiera que usted llegaba, o yo creo que sigue pasando, o sea, sí hay una imposición, y yo creo que eso ayuda, Sí, ¿no? claro, todo ha ayudado en la Ujú, vida. ujú, Pero eso lo logré gracias al apoyo de mi papá, que claro. siempre, y mi tío Joaquín, Mm, y ujú. muchas personas que me vieron como igual, Sí, 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 porque además sabía lo mismo que ellos, claro. porque también tu cultura te da los niveles. Ujú, Entonces, cuando llegas con alguien y puedes estar al tú por tú, ujú, pues, ¿quién se te pone? claro. Yo regresé, estuve trabajando en Acapulco 6 años. O sea, después de que termina, Después de que terminé la carrera, que trabajé un año en el Canal 13. okey. Fui la primera locutora del Canal 13. Después de ahí, reportera más bien. Después de ahí, porque locutora sí había, lo que no había era reporteras, yo fui la primera reportera. Ujú. Después de ahí trabajé en varios lugares. Y cuando se ofreció la oportunidad de irse a Acapulco, pues me fui 6 años a Acapulco. Estaba yo feliz ¿De ahí. vacaciones o a qué? No, a trabajar. ¿En qué trabajaba? El tercer día que llegué ahí me dice una amiga, ¿quieres trabajar? ¿Que eres periodista? Dice, te voy a ver con un amigo. Le digo, velo. Yo dije, me voy a estar unos días de vacaciones. Al tercer día ya he tenido trabajo en el Novedades de Acapulco, que en esa época era el mejor periódico de allá. Ujú. Y creo a nivel nacional también, ¿no? Bueno, pero en Acapulco no, aquí Era era el sol. okey. Allá ni lo conocían en Novedades. Digo, aquí ni lo conocían y sí llegó el sol, pero era el segundo lugar, Mm, digamos. okey, El okey. primer lugar lo ocupaba el Novedades. ¿Qué fuentes cubría? Ay, primero las mujeres te mandaban a sociales. Sí. Y lo comencé a cubrir y comencé con eso. Luego pedí sindicatos y luego pedí reportajes especiales y luego pedí, hay veces que salían 20 firmas mías bueno, no salían las firmas, pero sabían que eran mías. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, pero Okey. pues es que si te gusta trabajar y te gusta lo que haces Ujú, y te encanta el escribir, eso sí, en mi época andábamos con nuestra máquina de escribir portátil cuando te viajabas de un lugar a otro, y yo trabajaba muchas veces en mi casa haciendo reportajes, en el periódico todas las máquinas mecánicas, ujú. nada de computadoras, ni Sí, sí, sí. los corresponsales que me mandaban la información, te la dictaban telefónicamente. Entonces tú te la ponías el teléfono en la oreja y chiqui, 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 chiqui. Entonces ya aprendes a escribir rápido, aprendes a Sí. pensar rápido. Ujú. Sí, sí, Bien, sí. era fantástico. Y después de esos 6 años que usted está en Acapulco, Me vine a Tlaxcala. o sea, ¿ya decidió regresarse? Mi familia estaba aquí, ya sabes que nos tenemos Ujú. mal de Malinche. Entonces, es lo decía Tulio que los tlaxcaltecas tenemos mal de Malinche. Si no la vemos, nos da tiricia. Okey. Entonces me regresé. ¿Pero ya con una propuesta o se viene No, a no, ver qué? no me vine es más, comencé a trabajar en la Ciudad de México en una empresa. Y pude venir a Tlaxcala, y saludé a Tulio porque lo conocía. Ujú, Él no se acordaba de mí, pero ya sabes que era muy ujú. abierto, muy así. Y luego me dijo, no hay problema. Entonces dije, ¿hay televisión? Sí, yo quiero ser directora de televisión. Había sido directora de televisión en Acapulco. Mm, Yo hacía los programas, las entrevistas, yo ordenaba al camarógrafos, yo era ahí todo, productora. a toda. Ujú. Era yo casi la dueña, me faltó ser la dueña. Okey.
Y de ahí, pues ya me regresé, yo quería estar en la televisión. Ujú. Entonces me dijeron, no, ya trajimos a todo el personal de México, de la Ciudad de México, se los trajeron a todos, electricistas, iluminadores, microfonistas, todo, traíamos como 30 personas de fuera de México. Entonces me dijeron, no, pero nos hace falta una locutora mujer. Bueno, pues aunque sea con eso. Y ya comencé en televisión como la primera mujer locutora. Ujú. Aquí en Tlaxcala, ya. En Tlaxcala, Ok. sí. Y a la par, o sea, empieza a ser locutora. Seguí escribiendo en El Sol. Le eché un reto al director que era Guillermo, no me acuerdo el apellido. Entonces, que estábamos hablando con Tulio y con ellos, y me dicen, no, es que los periodistas, quién sabe qué de política, no saben. Ah, yo te reto, yo quiero una columna de política. Te la voy a dar en el día más bajo que hay, a ver si de veras. ¿Qué día es el más bajo? El lunes. Quiero. Y me la dio, entonces yo escribía crucigrama político, que nadie se acuerda de ese. Ujú. Y esa fue pero, un exitazo, porque ponía yo la primera letra, la última y las rayitas que coincidían con el número, con el nombre. Ah, ok, ok. No, es que si me equivocaba de una rayita, nadie le atinaba cuál era. Pero los veías las cafeterías Llenando. llenando sus crucigramas y viendo. Y luego hasta me hablaban, Susi, te faltó una letra de mi nombre o te sobró o lo que sea, pero fue un éxito. Fue un éxito. Claro, había un feedback rápido, ¿no? Sí, pero además de política nadie escribía. Y Mm, yo hablaba de todos los políticos y de toda la política. Ya sabes que yo he sido muy directa y muy ujú. fuerte, Franca. franca. Le vale madres, no le importa decir las cosas como son. Ok. Entonces eso me dio mucha posibilidad. Luego no Ujú, recuerdo por qué le cambié el nombre a Ventana Tlaxcalteca. ujú. Tenía su ventanita y decía Tlaxcalteca. Pues no, nadie le decía Ventana Tlaxcalteca, decían la Tlaxcalteca. Ok. Y después de eso, mm, ya llegué al deshojando el cempasúchil. Como que se dan etapas, Ujú, como que ujú. tienes que renovarte. Ok. Entonces ya, pues ya llevo 15 cuantos años con el cempasúchil. Y Un en, montón. y en este trayecto de seguir ejerciendo el periodismo, ¿en qué momento surge la inquietud de pensar en una escuela para Cuando me di periodismo? cuenta que era yo la única periodista titulada en todo el estado, Sí, no, todos los demás eran, tú sabes de empíricos, deportes, tú cubres deportes, tú sabes de esto, tú cubres. O sea, no formados había empíricamente, ¿no? totalmente Ujú, empíricos, totalmente ujú, empíricos. ujú. Entonces, pues ya llegué como periodista, reanudé mi columna, que tuvo mucho éxito, y de ahí, pues, hemos seguido avanzando. Ujú, Me ujú. permitían hacer entrevistas, me permitían lo que se me ocurría, pero Estuvo en televisión de Tlaxcala, ujú, estuvo también mucho tiempo en Radio Tlaxcala, ¿no? sí, 15 años, hasta que a Sánchez Anaya se le ocurrió decir que los tlaxcaltecas no estábamos preparados para oír la opinión, que estábamos preparados para escuchar las noticias y que además teníamos que pagar nuestros programas. Mm. Dice, ay, me voy a dedicar a reportear y a conseguir dinero, no, hombre. Entonces Y, ya después de 15 años dejé el programa. ujú, ujú. ¿Cuántos años tiene la universidad con la carrera de Ciencias de la Comunicación? Porque 36, fue la primera la carrera. primera. Pensaba yo hacer una escuelita de periodismo para 30 alumnos. Y creció, 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 creció. Eso se fue de las manos y se convirtió en un monstruo que Sí, realmente no era lo planeado. claro. Pero tuvo mucho éxito. No, la primera generación fue de ciento y tantos alumnos, Mm, que ya no sabía dónde meterlos. Tuve que ir a pedir otro salón prestado. sí. En fin, empezamos muy humildemente. En el internado indigenista me prestaban Ujú, un aula y luego me prestaron dos y un huequito que era nuestra dirección, todo lo demás, libros, biblioteca y todo. Yo me traje todos mis libros que tenía de periodismo, que tenía un montón,
Entonces eso Los aprovechó. aprovechamos Ujú. bien y tuvimos muy buenos O, maestros. o sea, hubo una muy buena respuesta porque había una necesidad, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, sí, sí. Y muchas personas salieron de las carreras, estaban estudiando para estudiar comunicación, Sí, sí, que era sí. lo que querían, periodismo realmente. Ujú, ujú. A mí me tocó una etapa de la que usted está platicando. Todavía me tocó ir a una casa a tomar clases, porque no es la universidad que ustedes conocen ahorita, en lo más mínimo. ¿En la Eh, casa o en la escuela de Nacho Legaz? a mí me tocó ir a una casa que estaba en Por Lomas ahí, Xicoténcatl. por ahí por la Watt, ¿no? Ajá, Ajá. exactamente. Ah, yo Ujú. llegué ahí llegué. Sí, porque la teníamos rentada para prepa en la mañana y para ustedes para periodismo. Pero luego ya no cabíamos, Ah, entonces ya las cambié nos cambiamos una temporada con Nacho Legal mientras construíamos acá. No, exacto. fue toda una aventura, ¿eh? Eso de que Sí, la gente piense que es fácil, nada. no, 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 no. Ladrillo por ladrillo. Pero jamás, jamás dejamos de pagarle a nuestros maestros. Sí, sí, sí. Jamás se retrasó un día, jamás. Bueno, solo que fuera domingo y no fuera. Pero nunca, es más, le pagábamos hasta adelantado. Ujú, Era sí. parte y los maestros fueron maravillosos, ¿eh? Sí, sí, a mí Fueron me maestros. tocó llegar, justo, llegar al inicio de este nuevo edificio, pero pues eran así, la dirección y 2 salones y tan tan. O sea, nada que ver con lo que ahorita es la. Pues es que todo cuesta dinero y Sí, 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 mucho dinero. sí. Y, y una vez que ya vio toda esta necesidad de aprender, de querer, pues obviamente contribuir a los medios de comunicación, creo que sí, sin duda, es el inicio de una nueva era en los medios de comunicación en Tlaxcala a partir Claro. de tener estas generaciones, ¿no? Sí, sí, Yo sí. soy la tercera. Sí, pero Entonces, además eran buenos periodistas, porque yo me los traía cortitos. Les enseñaba yo lo que les decía, agua, cuidado chicos, cuando lleguen a una redacción vas a oír hablar así, así, asado. Se los voy a decir aquí en la clase como palabra común y corriente para que no se me espanten. Y cuando llegaban ustedes a las redacciones, se reían de que las querían apantallar con algunas malas palabras o algo. Y ustedes tranquilos, como si nada. Todo era, todo lo que a mí me había pasado, yo no quería que a ustedes les pasara. sí. Los tropezones que me llevé, se los evité. Se los di en la escuela para que ya no les doliera. No, sí, sin duda, fue una enseñanza. Yo quiero compartir algo que a mí creo que siempre nuestros maestros nos marcan. Y hay una frase que yo la tengo muy presente de usted, que no se me olvida. Y en ese momento me enojé con usted. O sea, dije, ¿por qué está diciendo esto? Y voy a comentar qué fue. Eh, Siempre llegaba a los salones y siempre era muy directa y a lo que iba, ¿no? Y si tenía que regañarnos, pues nos regañaba, ¿no? Y en esa ocasión, me acuerdo que llegó y hizo un comentario y dijo, yo les voy a decir una cosa, muchos de los que ustedes están sentados aquí ni siquiera van a terminar, siendo lo que están estudiando ahorita. Y en ese momento dije, ¿por qué nos desmotiva? O sea, ¿por qué dice algo si yo estoy aquí porque quiero, porque quiero hacer algo con los medios de comunicación, ¿no? Obviamente esto lo entendí años después, ¿no? Y cada vez que lo veo digo, cuánta razón tenía, ¿no? Efectivamente. O sea, la realidad y no es la carrera de comunicación, es en todas las carreras. Una cosa es llegar y ver a 50 alumnos ahí y la otra es ver de esos 50 o 40 o los que sean, cuántos realmente van a salir y van a, A trabajar en los medios. a trabajar en los medios. Sí, eso fue una realidad que yo después dije, wow, cuánta razón tenía. Pero yo me enojé en ese momento porque dije, en lugar de que nos motive, de que nos diga, no, no, siempre era una maestra muy autoritaria, una maestra que siempre tenía toda la razón en todos los comentarios que nos decía.
Claro que uno cuando está en esa etapa, pues uno dice, ay, ya, no, no, no. Ya está exagerando hasta que salieron a la realidad. Yo también siempre les decía que la palabra imposible solo existía en el diccionario de los tontos, lo Ok, decía Napoleón. Entonces hay cosas, hay frases que les enseñaba yo periodismo con las bases del periodismo. Ya ok, después podrán ustedes inventar lo que quieran. géneros, Sí, inventar lo que quieran, pero hay bases que son indispensables, sí. son los cimientos. Ujú, Entonces eso se los machacaba y los mandaba a reportear y los mandaba a hacer cosas que ahorita ya no se puede porque está peligroso. Pero claro. en esa época era facilísimo que pudieran ir me dice Lucelil que las mandé al boxeo o a la lucha libre y que se le cayó se sentaron creo de segunda fila por ahí y casi se les cae un luchador encima y que no sé Ok. qué, pero aprendieron. Ujú, sí, Dejaron claro. de estar Sí, temerosas de que, ay, no, sí. yo no voy aquí, yo no voy allá. No, las volví fuertes, Rudas. rudas. Sí, sí, seguro, seguro que sí, porque, pues, insisto, yo creo que a partir de estas nuevas generaciones o las primeras generaciones que salen de la escuela, sí hay un antes y un después en los medios de comunicación en Tlaxcala, ¿no? O sea, definitivamente no, y yo creo que ese es un mérito que se le reconoce, que yo insisto, por eso celebro también que Coral tenga esta distinción para reconocerla, porque hay que nombrarse las cosas como son, quien ha aportado en esta parte de los medios de comunicación y el trabajo y la visión y la forma de cómo también nos formó, pues era así, era de no hablarnos bonito, sino hablarnos como era y como es la vida, ¿no? Y eso a veces también, pues no nos gusta, ¿no? Hay personas que no lo vemos con buena cara, ¿no? Sino decimos, ¿y ahora por qué viene y me grita? No, sí, para que se eduquen. Exacto. No, pero fíjate que también una faceta mía que no han escarbado es que cuando yo llegué no había cultura en Tlaxcala y yo venía de grupos bohemios en Ujú, Acapulco. Entonces hicimos con Irma Carolina y con otros, Azael, otros amigos, ujú, hicimos un grupo de poetas. okey, Presentábamos, hicimos renacer la poesía en Tlaxcala. ujú, Estaba muerta, ujú, estaba muerta. Entonces, hacíamos las confrontaciones poéticas en la Pinacoteca. ujú. Me metí en el grupo de arte de pintores y me metí en varias cosas culturales. Y por qué el gusto por específicamente por la poesía? Siempre escribí, Okey. me gustaba mucho, Mm. pero además la poesía libre, no ¿Qué la es la poesía. poesía libre? Hay dos tipos de poesía, esa que dice yendo, comiendo, teniendo, etcétera, etcétera, que es la clásica, digamos, Ujú, ujú, que es un relajo para hacerla, pero no te limita. ujú, ujú, Y la poesía libre es escribir con un ritmo lo que ujú. tú sientes, Okey. pero todos tenemos un ritmo. Ujú, Entonces hay que darle el ritmo a la poesía para que pueda llegar el mensaje que estás mandando. ujú. Y sí, presenté libros, trabajaba yo en cosas culturales, ayudaba, en fin. Sí, ha ido como, complementando, sí, la parte de los medios de comunicación, pero esta parte de la literatura, ¿no? Que tiene mucho que ver también con los medios de comunicación, pero específicamente también el arte. Hay periodistas que no escriben dos renglones de poesía, ¿eh? Sí, me imagino. Ahora, ¿para qué sirve la poesía? ¿O para qué le sirvió a usted? A mí me sirvió una para desahogarme, para Ujú, decir lo que sentía, lo ujú, que traía dentro, que traigo mucho, y ujú, todavía me falta mucho por escribir. Pero más que nada es una forma no sé si de comunicarte, es de una forma de comunicarte, pero más de desahogarte, ujú. porque tú comunicas, pero la persona que recibe el mensaje a lo mejor no es el mismo que tú querías mandar. Claro. Ellos lo reciben como lo sienten y Ujú, cada quien lo interpreta como le da la gana. ujú, Tú debes estar consciente de que si eres poeta o escribes libros o algo, cuando el libro sale de la imprenta,
o se digitaliza ya con la moda de ahora, ya no es tu libro. Ujú, Ya el que lo tiene lo interpreta como se le da la gana. ujú, ujú. Entonces, es esa parte que me llama también la atención, de que yo escribo una cosa para algo y cuando me la comentan, dices, ¿y eso? Pues sí, pero no era lo que tú querías decir, Ujú, pero le sirvió a esa gente como mensaje para otra cosa, claro. que tenían un hueco que llenas. Ujú, 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 Es como compartir, es sacar el sentimiento del ser humano, ujú. ponerlo un poco a flote, ¿no? Y en este primer encuentro de la poesía que entiendo, primero es con uno, o sea, porque pues cuando uno escribe, Sí, la primera que uno dice, ay, pues sí, por aquí va lo que yo quiero decir, ¿no? sí, claro. Eh, cuando pasa esto, eh, ¿usted tenía horarios para hacerlo? No, no, O no, a no. la hora que Yo he fuera. sido noctámbula toda mi vida. Entonces, en la noche era la hora que me ponía yo a escribir Ujú, y tenía un cuaderno junto a mi buró para que si a medianoche o a las 2, 3 de la mañana despertaba con una idea, me levantaba y la escribía. ok. Si cuando me enfermé, que estuve muy, muy mala hace como 2 años o un poco más, lo que me motivaba para regresar es que decía yo, mis poemas están en cuadernos, en hojas sueltas, en todos lados andan por ahí bailando. No, y nadie va a saber qué hacer con ellos, y nadie va a entender lo que yo quiero. O sea, ese pendiente está. Ese pendiente lo tenía. Aparte de mi familia y muchas cosas, ¿no? Claro. La escuela, en fin. Ujú, Pero también lo de la poesía y todos mis libros pendientes, que no necesariamente eran de poesía, eran están, la historia de la radio, la historia del periódico, la historia de la televisión, la historia de que tengo pendientes, que es que pasa tiempo y ya tienes que actualizarlos. ujú, sí, sí, sí. Entonces todo eso me motivó a despertar, digamos, a recuperarme, porque Ujú. yo me la pasaba dormida, estuve gravísima, hacía un segundo de irme, Ahí. así ya de quedarme en la plancha. Ujú. Entonces dije, no, no es mi momento, todavía tengo muchos pendientes, todavía tengo muchos pendientes, y ahí estaba yo dormida y todo, pero con esa idea, con esa idea. Ya cuando me pude comenzar a valer por mí misma, dije, no. Ya, Entonces ya, ya ya. encontré una señora que es una maravilla, guisa, lava, plancha, hace todo. Entonces me trata como su bebé, entre comillas. Ujú, No soy tan fácil de tratar como bebé, pero me atienden muy bien. ok. Entonces estoy feliz. Ujú. Está un hermano conmigo, yo vivo muy contenta. Y su poesía siempre ha sido pensando en que, porque ahí de pronto, este, qué es lo que dice Susana Fernández en su poesía? Habla del amor, del desamor, del De odio. todo, lo que te sale, lo que tienes en ese momento adentro. Siempre hay cosas que te están ahogando. Ujú, Entonces tienes que vomitarlas, digamos, ujú, en el papel. claro. Entonces lo vomitas ahí en el papel. Hay de desengaño, de reproche, de Dios, de amor, de desamor, de soledad. Yo escribo mucho de soledad, Ujú, pero yo no sé por qué, si yo era la que los mandaba al tren, pero hay veces que esa soledad que tienes, pero es otro tipo de soledad, como algo interior, algo que no es que estés en compañía o sola. ujú, 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 Es ese tipo de soledad que luego traemos los seres humanos. ujú. Sí, que nadie puede entender más que uno, ¿no? Sí, Aun cuando tengas una pareja, hijos. aunque tengas todo, Ujú, esa soledad a lo mejor no es una soledad, sino son ciclos inconclusos o algo ujú, hay. Entonces, yo escribo de lo que me nace. Tengo un libro de mis hermanos y parientes queridos que han ido, que no lo podía terminar porque cada vez que lo leía me ponía yo chille, chille. Entonces ya lo imprimí, ya se lo di a mi familia, realmente casi a mi familia, ujú, porque pues, son a los que conocieron ellos, gente que conocieron a mi familia, que son los que se fueron. Entonces, pues escribes de todo, si ujú, te duele algo, pues lo escribes, me duele la uña, el pie, el corazón, no sé, ujú. todo te duele, entonces
o sientes que hay que desahogar eso, lo desahogas. Ujú. Y todos esos encuentros que pudo realizar con otras personas que ya las mencionó, había un eco también, porque, insisto, como usted bien decía, la cultura pues no estaba en No, el no, 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 no. apogeo de ahorita, ¿no? Comenzamos y teníamos más clientelita, más señores, más chamacos que iban, más jóvenes que iban y todo. Y yo creo que eso también, a lo mejor con políticas gubernamentales y cosillas que trataron de hacer, eh, permitió que hoy sí naciera, más bien naciera Mm, un montón de periodistas, pero parecían hongos. Todos los que han salido, que escriben algunos muy bien, ujú. algunos moderno, que ni yo les entiendo, Okey. pero hay de todo, hay de Mm, todo. Entonces la vida cultural en Tlaxcala ya se puso efervescente, ujú, ujú. lo que antes no había. Sí, sí, sí. A ver si no ahora se nos apaga con los recortes de todos lados. Ojalá que no, Pues ojalá vamos a que tratar de hacer cada quien lo que podamos desde nuestro. mm, Yo voy a presentar, yo creo que el día del homenaje, cuando menos les voy a dar el link y de todos, de mis libros. okey. Está el de Mujeres de Tlaxcala, está creo que me falta el de Modesto González Galindo, un revolucionario tlaxcalteca que nadie se acuerda ni conoce. Ujú, ujú. ¿Cuántos años llevó la escuela ese nombre? Sí, sí, sí. Ustedes entraron con ese nombre. Así es, Escuela Mm, de Periodismo Modesto González Galindo. Así exacto. es. Ese fue un gran personaje tlaxcalteca que casi nadie conoce. Ujú, Ya tengo su biografía completa. okey. Entonces le he querido dar la última revisada y subirlo. Tengo tantas preguntas que no sé no sé cuál, decir, pero bueno, en todo este proceso en el que, empezó siendo muchas veces la primera, En ¿no? tantas cosas me tocó, ¿Cómo? pero tantas como no tienen aquí. Entiendo que no le tocó vivir este proceso de acoso, de discriminación. Mira, yo siempre me sentí igual o mejor que los hombres. Eso está padre. Sí, porque yo nunca me sentí menos que ningún hombre. Ujú, Digo, pues con mi tío Joaquín, que era el gobernador, nos llevábamos de a cuartos. ujú. Entonces a mí de los de ahí para abajo, pues menos, Claro, claro. ¿sí? Y tuve amigos pues, en periodismo éramos 88 en la escuela de Carlos Septién García, 88 alumnos en un salón sotototote, imagínate. Ujú. Pero eran 80 hombres y éramos 8 mujeres. Guau. Y nos titulamos dos. Y fuimos la primera generación que se tituló en la Carlos Septién García, porque nosotros hicimos todos los trámites para tener la licenciatura, que era Okey. carrera, Ajá. te daban un diploma. Ujú, ujú. Y nosotros manejamos todo eso y fue la primera generación que nos titulamos. Sí, no, no, yo siempre he sido inquieta. Okey. ¿Y cómo ha visto esta evolución? Incluso, bueno, pues, prácticamente ver crecer a sus cachorros, a sus discípulos que formó, que de alguna manera pasaron por su escuela, y que ha venido a hacer todo un proceso de cambios en los medios de comunicación. Totalmente, totalmente. Cuando comenzaron con los medios digitales, esto y lo otro. Ahorita estoy con Edgardo en Gente Tlax, Ujú, porque estoy publicando mi columna ahí, porque ya en el Sol a veces te la publicaban, a veces no, y hay pura gente de fuera casi, ujú, y antes eran puros columnistas tlaxcaltecas. ujú, Entonces, eso no me gustó. ujú. Entonces le digo a Edgardo, me dijo Edgardo, ya me había dicho Edgardo. Le dije, perfecto, vamos a meterla contigo. Entonces, la escribo cada semana, eso me permite estar vigente, conocimiento de lo que está pasando, Ujú. me permite estar, como siempre he estado ¿Cuándo la actualizada. publican? ¿Qué día la publica ahí con Edgardo? Con Edgardo los miércoles. Es miércoles. O sea, este miércoles Si sale el apenas. jueves o sale el miércoles, el propio miércoles sale. Esta última, ¿de qué habla su columna? ¿De qué hablo? Ni me acuerdo. Como siempre, estoy con ese y estoy con la que sigue y estoy con la que sigue, de Tlaxcala, de la inseguridad, de, de,
del hospital, no sé, de todo eso, De todo lo que está y, pasando. y a nivel Ujú, nacional y ujú, alguna cosa internacional, con Trump, que los aranceles y que, o sea, según lo que esté, ujú, ujú. tienes que estar al día, Claro, porque el periodismo al día siguiente ya es viejo. sí, bueno, a la hora, casi, Sí, casi, ¿no? O sí, sea, ya ahorita 30 minutos y ya, es nueva noticia y está pasando sí, otra sí, cosa. sí, 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 Ujú. sí. Y eso en mi época no pasaba. Te No, duraba 24 horas, porque sí, además había periódicos, y hasta que sí, salía el nuevo periódico, es que te enterabas. Y ahora sí, no, ahora con los digitales, aquí. por eso el radio me gustaba, porque en el radio estabas dando la noticia como pasaba, ¿no? Ujú. ¿Qué de los medios de comunicación fue lo que más le apasionó? ¿La prensa escrita, la radio, la televisión? Todo me gustaba, todo, me Todo. encantaba todo, 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 todo. Yo el radio lo disfruté como no tienes idea. Ujú, Llegaba, invitaba yo a los invitados, ahora sí que los citaba como 20 minutos antes y ujú, los ponía ahí a un ladito para que se relajaran y para que ujú, ya cuando pasaban al aire ya se sentían en su casa, ujú. porque eran trucos que aprendías. Claro, sí, sí, sí. Y tenía que estar el título y a qué se dedicaba, y Ujú, de ahí tenía que improvisar la entrevista porque no había tiempo para nada más. ujú. Pero fue fantástico. Soy buena entrevistadora. Sí, no lo dudo. No lo dudo porque además, digo, yo cometí el error y sí lo he comentado muchas veces, que a diferencia de algunos otros compañeros que fueron de mis mismas generaciones, yo no empecé a trabajar estando en la universidad, ¿no? Quizá por la distancia de mi casa, quizá por lo que uno de pronto también trae de lo que son nuestros contextos, pues a mí no me permitía, no lo hice, ¿no? Pero sí creo, y ahora estoy más convencida que lo tiene uno que hacer, ¿no? Yo veía compañeros, como ya en el último año eran reporteros del Sol de Tlaxcala, de Síntesis, me acuerdo mucho de Sergio Enrique, Virna, que también, ya estando en la universidad, pues ya escribían y ya andaban, y yo decía yo, ay, o sea, de pronto me daba miedo y decía yo, qué valor ya de irse a reportear, Sí, ¿no? no, pero ya que por eso los mandaba yo a hacer reportajitos y cosas para que se fueran fogueando. Porque parece que no, pero sí cuesta trabajo de lanzarse de tu escuela a ir a reportear. No, 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 sí, no, no es nada, no. A mí me mandaron al canal 13, así que imagínate. Así que yo, Wow. ¡ay! Pero bueno, ahí ¿Cómo le le hago? llevamos, Sí, sí, sí. ahí le llevamos. Bueno, y entonces, ahora que, insisto, ve todo este crecimiento, ve todo esto, también las formas también de hacer periodismo han cambiado mucho, las empresas han cambiado mucho. Ahora, pues muchos también de los que de alguna manera empezamos trabajando en algún medio de comunicación, decidimos y elegimos tener una propia empresa, Propia. ¿no? Ujú. ¿Cuál es su lectura de todo esto que está viviendo? Pues mira, para mí las primeras generaciones fueron las mejores. Ujú, Hay buenos chicos en las últimas generaciones, pero yo ya no les seguí dando clases, ujú, pero no se las seguí dando porque hacer el proceso para dar una clase, que tienes que poner, el cuarto de hora voy a hablar de esto, el otro cuarto de hora voy a hablar del otro, que te lo exige la SEP. ajá, Cuando sí, tú lo que necesitas hablar es de lo que necesitan los alumnos, ujú, no de una cosa programada que ni, ujú, ujú, digo, les puede servir, les va a servir, claro, pero no es lo mismo que veas las carencias reales. Porque ujú, yo les preguntaba a cada uno de ustedes y veía que había un atorón y ahí lo sacaba. Entonces, por eso también pudimos estar 4 años sin aburrirnos. Nos salía cortito de todos modos los 4 años. Pero para mí las primeras generaciones fueron han sido las más exitosas. ujú, ujú, En primera porque fueron las primeras, ujú. las que tuvieron que lidiar con el Susanitos, las Sí, que tuvieron que pelear contra los improvisados, ujú, las que tuvieron que muchas cosas, pero eso también los fortaleció, pero porque ya estaban fuertes, ya los había hecho para la pelea. ujú, Entonces eso les permitió sobrevivir y ser exitosos. Yo claro, veo que hay muchos que están triunfando y les ha ido muy bien,
con sus propios periódicos. A veces hasta los lees y dices, oye, qué bien escribe este chamaco. Y dices, uy, no aprendió. Pero en general, ¿no? En general. Claro, sí, sí, sí. Tenemos muy buenos entrevistadores, Ujú, cronistas. Javier, por ejemplo, es muy buen cronista. La crónica le sale. ujú, ujú. Y así, Carlos es muy buen entrevistador. Sí, Tenemos cada quien en sus rubros buenos, pero además todólogos. Eso ya es ganancia, porque sí. los que pude los jalé al radio, los que pude los jalé a la televisión, los que pude los metí en medios y todo Ujú, ustedes fundaron Síntesis, los primeros de la escuela ujú. fundaron Síntesis. Sí, sí, sí. Sí, insisto, vaya, nos tocó una era importante en los medios de comunicación, Totalmente ¿no? distinta, Sí, sí, totalmente sí. distinta. Sí, no. ABC era de puro del egresado de la escuela, y así Ujú, varios se hicieron con puro alumno. Después comenzaron a llegar chicos con media carrera, a mitad de precio, y como la economía se estaba poniendo difícil, comenzaron a contratar gente ya no de la misma calidad, que ujú. también eso es, pues, eh, no es tan bueno. Claro, sí, sí, De sí. por sí que el periodismo está cambiando. Ujú. Ahora ya cualquiera con un celular se siente periodista. Y antes teníamos que estudiar 4 años en Sí. serio. Sí, también esa parte, ¿no? Yo creo que hay una parte importante que no entendemos que ser periodista o estar en un medio de comunicación requiere de capacitación, requiere por lo menos leer, como decía, ¿no? Porque no Leer puedes estar. mucho, estar al día. Si vas a entrevistar a alguien, prepararte para la entrevista, no improvisar, Ujú. porque normalmente no todos saben todo. No, 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 pues eso Un sería día imposible. recuerdo que me mandaron a entrevistar a un pianista y en mi vida lo había oído. Entonces tuve que andar preguntando a Marta Lamas, todo que estaba en el 13, Ujú, quién era, qué hacía, por qué. Y entonces ya con los ujú, datos, ya puedes hacer la entrevista. ujú. Sin esos, pues, estás perdida. ¿Pasó algún momento incómodo siendo periodista? Ah, sí, la Sí, primera entrevista en televisión. ¿qué pasó? Pues resulta que fui a entrevistar a un señor sobre economía. Ujú. Me mandaron con el camarógrafo y órale. Agarra el micrófono y que me comienza a temblar la mano. Y me agarra el señor la mano y le tiembla igual que a mí. Entonces los dos la bajamos un poco para que no se viera en la, En ¿cómo se llama? cámara. En la cámara, pero estábamos los dos así. Y yo sin saber de economía y él pues a su manera. Bueno, sacamos la entrevista. Pero sí, qué momento tan incómodo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero eso obedece a aventarse de veras y No, a pues es perder que el no miedo, te ¿no? quedaba de otra. Sí, Eras sí, la sí. única reportera, el único micrófono y el camarógrafo. Y el Sí. entrevistado, pues o te aventabas o te aventabas. Yo creo que sí su personalidad le ayudó a estar en una época en la que difícilmente las mujeres estaban en los medios, Claro, a ¿no? mí mi personalidad me ha ayudado a través de la vida. He hecho enemigos, no lo dudo, pero siempre dejamos piedras en el camino. Claro, Pues a mí sí. no me preocupa gran cosa. Yo me siento feliz, me siento realizada. Ujú. Cuando los veo a ustedes con exitosos, digo, ay, qué gusto. Mis niños. Porque les sigo diciendo niños. Sí, sí, sí. Ya son viejorrones algunos, pero los sigo viendo como bebés. Sí, estamos jovenazos. Entonces, es parte del juego. Siempre tuve un carácter fuerte, sí, ¿Este carácter era del papá o de la mamá? del papá y contra la mamá. Porque nos dábamos unos enfrentonazos que tuve Okey. que ser, como dicen, más cabrona que bonita para poder defenderme de mi mamá, porque si no me traía, dísele a tus hermanos, haz esto que... Ajá. Y yo, ¿por qué? Si yo leo más que esta bola de tarados. Ay, no le digas así a tus hermanos. Bueno, pues, flojos. Sí, realmente, ¿Qué tanto vieron sus papás todo esto que hemos platicado? Que digo, pues, es muy poquito en los minutos que llevamos, pero,
digo, está lleno de anécdotas y de historias y seguramente de muchas frustraciones y de muchas preocupaciones, pero ¿qué tanto pudieron ver sus papás? No, mi papá estaba feliz porque cuando estaba yo en radio ya, Ujú. se murió, mataron a Colosio. Ah, okey. Entonces él lo estaba viviendo a nivel nacional o algo y me habló por teléfono al radio. Informa que se mataron a Colosio. Y fui la primera en Tlaxcala que dio la noticia de la muerte de Colosio. Guau. Que acaban de matar a don Luis Donaldo Colosio, tal parte, tal, porque papá me pasó los datos. Él estaba atento, atento, atento. Me pasaba datos, me decía, ¿estás bien? Ponle esto, ponle el otro. Y mi Mm. mamá, pues, ella no me oía, no me leía, pero cuando la apapachaban, primero decía, es que tú eres la hija de Amparo. Le dije, ya te equivocas, ahora tú eres la mamá de Susana. Pues sí, es la triste realidad. Okey. Entonces, pero bien, dentro de todo nos llevábamos muy bien. Ujú. Mi mamá pues, vivió ya a los 99 y medio, Guau. y se murió hace como 4 o 5 años, pero ya tenía su camino, ya estaba muy gastadita por los años. Claro, sí, sí, sí. Ella siempre fue ama de casa, Sí, pues le con 10 gustaba, con 10 hijos. no, pero le gustaba mucho el socialité. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ujú. Se iba con sus amigas a jugar canasta uruguaya quién sabe, 1 o 2 días a la semana. Y con mi hermana chiquita, la Patti, tenía que llevársela que le diera de mamar y me la regresaba. Y si tardaba 8 horas, otra mamadita y me la regresaba a la casa. Mira, mi mamá, de que se picaba en sus tertulias, era feliz. Le, Okey. le encantaba lo socialité. O sea, esa parte también, Y me dejaba claro. los squinkles a mí. Sí, pero Okey. fue distinto. Ujú. Fue distinto. Entonces digo que yo creo que todos esos factores, comenzando con mi padre, el que mi mamá me decía que no puedes, pero ella creía que no podía y yo decía, ¿cómo no voy a poder? Entonces más tardaba en decirme que no, en que ya lo estaba haciendo. ¿Alguien más, aparte de su mamá, también le dijo: "No vas a poder"? No, 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 ella. Pero los demás, al contrario, me ponían como sus tú iguales. Mm, Era una escuincla, ujú, digamos, escuincla de 5, 15, 16 años, ujú. que en esta época ya no son tan escuinclas. En la mía sí éramos chamaquitas, Sí, sí, sí. 17 años, así. Ujú, Y me permitían estar en sus pláticas y participar en ellas, ujú, porque sabía que yo sabía y leía y hacía. Entonces, conforme pasó el tiempo, siempre fue lo mismo. ujú. Yo nunca me sentí menos con hombres o iba a ir a una reunión donde había 40 hombres y yo, pues bien feliz, que somos iguales. Y siempre he dicho que los hombres, hay un gran porcentaje que son más tontos que nosotras. Entonces, al ser más tontos que nosotras, pues no me amilanaban. ¿Hay algún personaje que nunca se imaginó y que lo conoció a través de ser periodista? Carlos Salinas, Mm, este, y en Acapulco que hacía yo las entrevistas en nocturnas, en los centros nocturnos, con mi amigo el de publicidad. En la mañana reporteaba y en la tarde me iba yo con él a reportear, pero nos ponían nuestra botella de coñac o de lo que queríamos, nos ponía en primera fila, reporteaba y a la salida los entrevistaba y así. Pues sí, conocí grandes personajes ujú, ujú. y personajes que no te enorgullecerían, como la Lin May, más fea en persona que daba toques. Pero te digo, toda clase de cosas nos llegaban y Ujú, todas las cubríamos. ujú, Igual de repente llegaban personajes a Acapulco. No éramos a ver, ellos tenían dos áreas, la de la socialité, ujú, que ujú, puro rico y extranjero, y la del pueblo. ujú, ujú, Entonces yo fui a crear allá los grupos de sociedad. Ya existían, pero no sé, nadie hablaba de ellos. mm, Entonces yo dije, pues, ¿cómo escribo de sociedad si no hay nada? ujú, Entonces las señoras de los jueves, las señoras de quién sabe qué, las señoras de... Entonces les creé el nombre y las promocioné y todo, como a 20 grupos de señoras.
¿Las visibilizó? Sí, y Ujú. también formé los sociales en Acapulco. Toda una vida dedicada a los medios de comunicación. Sí. Así se imaginó, cuando empezó la carrera, de ver todo esto que ha generado. No, yo cada vez que yo me cuestiono muchas veces si las cosas están bien, están mal y por dónde me gustaría que fueran. Ujú, Y digo, a mí me gustaría que fueran por aquí, y bueno, ¿y por qué no hago nada? ¿Me explico? ujú, ujú, Yo soy de las que no se quedan viendo cómo golpeas a un niño, a un perro o algo, porque seguro que me voy a meter. ujú, ujú, Entonces, no me gustan las injusticias. Tuve un grupo que se llamó Mujeres Tlaxcaltecas, ujú, que eran gentes del pueblo, a las que enseñamos a pedir sus huertos familiares, a pedir sus animales. Les ayudamos con todos los trámites y las enseñábamos. Teníamos de 44 ayuntamientos que eran en esa época, nos teníamos como 37 y dominábamos el grupos sociales y grupos de ayuda a las comunidades. O sea, no solo era periodista, no solo era, pues, de alguna manera también empresaria, sino también se involucraba en los temas sociales. Claro, claro. Y con ese grupo logramos muchas cosas. Cuando llegó Beatriz, ahí hubo un poco de desencuentro con eso. Nos tuvimos que dejarlo, porque sí había, no sé. Beatriz y yo somos buenas amigas, sin embargo, en esa época nos encontrábamos de frente. Okey. Sí, pero padre, yo creo que, mira, yo si me muero ahorita saliendo o mañana, todo no pasa nada. Ya dejé mi huella, Ujú, ujú, ya logré muchas de las cosas que yo quería. ujú, Ahorita que publiqué mis libros, me estoy soñada, y así, ahorita tengo que seguirlos publicando en papel, digamos, ujú, ujú. porque es un chorro de papel. ¿Esa es la próxima meta? Sí, Ujú, sí, sí, sí. Aunque la gente ya no lee claro. en libros. Ujú, ujú, Entonces, con lo digital, pues a lo mejor es suficiente. ujú, Necesito ujú, ponderarlo. claro. Si Ujú, hago 250 libros de cada uno nada más y lo demás que sea digital y que cada quien lea si se le da la gana, si lo comparte en su computadora, en su celular, lo que sea, lo puedes acceder a ellos. ujú. ¿Cómo le gustaría que la recordaran? Cada quien te recuerda a su manera. La experiencia contigo, con Raúl, con otros, es distinta. Ujú, Si se acuerdan de ti, pues cada quien con la vivencia que tuviste con ellos. No, no me importa que si me recuerdan bien o me recuerdan mal. Lo que pasa es que ya dejé mi huella, ya marqué caminos, ya abrí brechas para gente, para los alumnos, para muchas cosas, para la propia cultura, aunque nadie me lo reconozca. ujú, Este, pues no importa, ya está ahí mi huella, claro. quizás nadie hable de esto, ni digan, ay, Susana fue la que con fulano y mengano hizo la poesía, o regresó la poesía a Tlaxcala, lo bohemio, todo. Yo quería hacer grupos bohemios, lo hacíamos en un cafecito que estaba, algunas reuniones ahí en el ex convento, Ujú, es que tenían un cafecito. ujú, Ahí nos reuníamos, leíamos poesía, tuvimos talleres con Juan Mañuelos, con otros. Entonces, de ahí como que se picaron, ujú, ujú. como que de ahí ya como que agarró un segundo aire la cultura, lo cual me dio mucho gusto. Qué bueno. Muy bien. Pues efectivamente ya terminamos nuestra entrevista, pero no me gustaría dejarla ir sin que nos pueda responder las cartas de las hijas de la Malinche. Entonces me gustaría que escogiera 3 cartas y que me las pasara para conocer un poco más de Susana Fernández. A ver, uno, Ujú, dos, ok. tres. Mira, de la misma fila. Yo soy muy organizada. Ok. Bueno, dice, ¿qué tipo de música o canción define mejor tu personalidad? A mi manera, Tal cual.
Sí, sí, sí. Ok. Y luego dice, ¿cómo has vivido la violencia en tu vida si es que ha habido? No ha habido, no lo he permitido. La violencia se da cuando tú eres la víctima o el victimario. Ujú, Yo nunca he sido víctima ni victimaria. ok. Entonces, no hay violencia en mi vida. Digo, excepto un gritito por ahí, alguna cosa así, un manazo a mis hermanos, entre comillas, violencia, ¿no? Ujú, ujú. Pero no realmente en mi vida nunca ha habido violencia. Sí, sí, sí. Ok. Y la última dice, ¿qué momento de tu vida es el que más te ha marcado? La muerte de mi papá y posterior, bueno, la muerte de mi mamá, mi papá, las muertes de mis seres queridos Ujú, son las que más me han lastimado. ujú, Mi amiga Meche, mi amiga Carmina, Terova, gente muy cercana a mí ujú. durante 60, 70 años y de repente que te los quiten, ¡ay! Esos vacíos son los que más me lastiman. Ujú. Lo demás lo arreglo, le echo salivita y ya. Ok, muy bien. Pues de verdad que para mí ha sido un placer tenerla en este espacio, en donde he podido conocer a muchas mujeres del estado de Tlaxcala que aportan algo, que hacen algo desde su trinchera. Y para mí era importante que usted estuviera en un cierre de nuestra temporada número 12 y ojalá podamos seguir aportando eh, desde donde estemos con un poquito de lo que nosotros podemos ver. Claro que no vamos a ser exactamente igual, pero yo también estoy convencida que un medio de comunicación tiene que servir y tiene que aportar y tiene Claro, que dar, claro, si no, ¿no? ¿para qué sirve? Exactamente. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros, por cerrar esta temporada. Lástima que no pidió vino para celebrar, pero pidió café. Entonces, no importa. Muchísimas gracias también a Lía por el café que nos mandó para este podcast. Me gustaría que se despidiera con un mensaje que les quisiera dar, decir a los medios de comunicación o lo que usted quiera compartir. Bueno, pues el mensaje sería que las mujeres no somos menos que los hombres, que ninguna mujer tiene por qué aguantar violencia o discriminación, porque normalmente el 90% de las mujeres somos más abusadas que los hombres. Entonces aquí nada más hay que ser inteligente, pensar bien las cosas con la cabecita y hacer, si alguien te está maltratando y no te valora, mándalo al carajo, búscate otro. Los hombres sobran. Las mujeres también, pero los hombres sobran. Es que una mujer, yo cuando veo de los feminicidios, digo, ¿por qué esta mujer aceptó la primera vez que la hubieran golpeado? Ujú, Eso no debe permitirse. Te ujú, golpean, lo mandas al carajo y te largas. ujú. Que no tienes otra opción, siempre habrá otras opciones. Siempre habrá otras opciones donde habremos mujeres que las podemos ayudar. Claro, Y a así los hombres pues, que se preparen, porque de repente puro machín ignorante de morena. Sí, para colmo de males. Antes el mal era el PRI, ahora el mal es Morena. Entonces Okey, necesitaríamos tener un partido nuevo, ¿no? Y sí, con gente nueva y sí, valores nuevos y respeto realmente a las leyes. Ya nos quitaron el Tribunal Superior, ¿eh? Ya vamos a la dictadura que volamos. sí, sí, sí. Entonces lo que tenemos que tratar es sobrevivir en nuestro ambiente. A las jóvenes no les va a tocar fácil, ¿eh? Les va a tocar más difícil que a nosotros. Okey. A nosotros nos tocó no la discriminación, sino que ni caso nos hacían. Ahora les va a tocar una discriminación distinta. Ujú, Entonces, prepárense en lo intelectual, prepárense en lo físico y estén listas para no dejarse de nadie. okey. Ningún jefe tiene que gritarte, ningún marido galán tiene que decirte, bájate la falda. Claro, fíjate cómo andas porque te va a dar frío. Porque luego andan así que dices, ay, con el frío que hace, ay, niñas. Pero que anden decentes, que anden dignas, Claro, ¿sí? Y que es lo que sean, que no se dejen de la vida. claro, Siempre podemos. La palabra imposible solo existe en el diccionario de los tontos. Y las mujeres no somos tontas. Entonces nunca hay que dejarnos
que nuestro papá es abusivo y todo, dile, y no te puedes zafar de él. Bueno, dile que sí, ajá, y tú estudia, lee, búscate, prepárate, para cuando te puedas zafar de eso, te alejes de lo que te está dañando, ¿no? Siempre hay una forma de buscar la manera de ser mujeres libres y pensantes. Y leer. Que ahora usan sus idiotas celulares para leer cosas más idiotas. Aún mentiras, inventos. Ahora con la inteligencia artificial hay que estar más listas. Porque quién sabe qué nos puede llegar ahí. Quién sabe qué nos puede llegar por inteligencia artificial falsificado. Claro, sí. Pues ahora hay que estar más listas y aprender a manejarla para que no te engañen. Sí, exacto. Las mujeres tienen que estar listas en las computadoras, listas en el celular y listas en la inteligencia artificial. Igual los chamacos, porque si no se los van a transar, se van a engañar. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias de verdad. Muy contenta de tenerla en este espacio, que como ustedes saben es un espacio exclusivamente de mujeres fregonas y valientes como usted. Orgullosamente hija de la Malinche. Entonces, de verdad, gracias. Gracias también a mi equipo que, como yo les digo, pues sin ellos esto no es posible, porque una vez que grabamos, pues ya empieza la producción y esto lo hace Lili, lo hace Patti, Alexis, que hoy está con nosotros, a Raúl, que está de invitado. Gracias por estar aquí. Felicidades a Patti, que fue su cumpleaños el día de ayer, y como yo les decía, pues Patti es una pieza fundamental en el podcast de las hijas de la Malinche, así es que muchas felicidades, Patti, por un año más. Y gracias a ustedes por compartir, gracias por escribirnos, gracias por seguir este espacio. Justamente es para eso, para conocer a mujeres, para escucharnos, porque yo siempre creo que cuando alguien estamos aquí es escucharnos, vernos en qué nos parecemos, en qué somos semejantes y en qué también podemos estar distintas en pensamientos, pero siempre es con el único objetivo de seguirnos fortaleciendo nosotros como mujeres y también que ustedes varones nos escuchen qué es lo que nosotros sentimos y qué es lo que nosotros pensamos. Así es que nos saludamos en el próximo podcast de las hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Bienvenidas al podcast Las hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.